Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga ricamente. Su servidor, el pastor Harry Villasís, nuevamente con ustedes en este viernes 29 de mayo, presente año 2020. Es un gozo inmenso, juntamente con mi bella esposa aquí, juntos en nuestro hogar. Pero no podemos dejar de hacer ni decir lo que hemos visto y oído, dijeron en cierta ocasión los apóstoles de nuestro Salvador Jesucristo. Estamos aquí para una nueva transmisión, emisión de lo que corresponde a la enseñanza de viernes de la bendita palabra del Señor. Estamos compartiendo aquí el mensaje poderoso del Evangelio y queremos ya, desde ya, enviar nuestros saludos afectuosos a toda nuestra muy querida audiencia que viernes a viernes y domingo a domingo nos están brindando de su atención, de su tiempo tan valioso para poder sintonizarse, conectarse, para recibir el mensaje, como he dicho, poderoso de la bendita y eterna palabra del Señor. Nuevamente, su servidor, el pastor Harry Villasís, saludando a todos nuestros hermanos queridos, simpatizantes, seguidores de este ministerio, la Iglesia Casa del Rey de la ciudad de Bluffton, Carolina del Sur. Aquí el Señor nos tiene atrincherados, a mi esposa y a mí, durante ya varios años, y estamos sirviendo en lo que ha querido en este tiempo. Por lo menos estamos aquí en este tiempo sirviendo. No sabemos más adelante lo que el Señor tenga en su sola potestad, pero aquí estamos mientras nos tenga con vida y con fuerzas. Queremos darle siempre lo mejor, y ese saludo afectuoso, cariñoso para todos nuestros hermanos queridos en la fe, en Ecuador, aquí en los Estados Unidos, por supuesto, la iglesia hispana, en Europa, países como España, Italia, Alemania. Gracias por esa sintonía preciosa. Miembros inclusive de nuestra familia. El domingo pasado, incluso un primo muy querido de una familia muy cercana a nuestra, primos hermanos, como se dice, me envió un saludo por Facebook y pude responder inmediatamente. Es una alegría. Y entiendo que hay algunos otros miembros, como lo mencioné en aquella ocasión, que se están conectando, están escuchando la palabra de Dios, no necesariamente identificados como pueblo evangélico. Sin embargo, hay una necesidad y hay un hambre y sed de la palabra de Dios. Él dice en su palabra que él iba a enviar esa hambre, esa sed por la palabra del Señor, y se está cumpliendo en este tiempo. Y es importante por eso para nosotros, la iglesia cristiana, predicar el mensaje de la palabra del Señor. Aquí estamos en esta noche. Queremos en pocos minutos, vamos a estar haciendo en oración el saludo, el pedido de conectarse y extender la invitación a otros, inclusive de sus amistades, para que todos tengamos en esta noche edificados por la bendita palabra del Señor. El saludo pertinente, el servicio de esta noche corresponde, o el mensaje de esta noche corresponde a la enseñanza de la epístola del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5. Estamos cerrando justamente esta primera carta. Queremos saludar también a los jóvenes Turner, a James y a Marcel Turner, que se encuentran en Canadá, justamente aquí arriba de nosotros, al extremo del norte, acá al norte de los Estados Unidos, justamente Canadá, el último país que está aquí cerca del polo ya, Canadá. Allí están Marcel y James Turner, estos dos jóvenes que los conocemos desde muy pequeños, allá en el barrio de Gallegos Lara, en la cooperativa Gallegos Lara, más exactamente. Un saludo, entendemos que son fieles seguidores y están siempre en sintonía del mensaje, y nos han enviado uno que otro comentario que los hemos recibido con mucho agrado. Gracias James, gracias Marcel por estar conectados. La familia Turner, muy querida, nuestra hermana Francisca allá en Guayaquil, Ecuador, muy amable, gracias por esa atención. Queremos hacer la oración y les estaba diciendo que hoy llega a su fin el estudio de los viernes. Vamos a estar solamente transmitiendo en lo que corresponde al servicio dominical, con la ayuda del Señor de aquí en adelante. El estudio de la Biblia en los viernes llega a su fin hoy con la primera epístola, al cerrar la primera epístola de Pedro. Y como les mencioné hace un momento, estamos todavía trabajando con la posibilidad de abrir una clase bíblica más cerrada, en cierta forma, con un grupo más reducido a través de Zoom. Pero estaremos dando la información en las próximas semanas. Dios nos ayude, a pesar del trabajo y las diversas ocupaciones. La prioridad nuestra sigue siendo seguir predicando el Evangelio de Cristo, y cualquier esfuerzo, cualquier trabajo que haya que realizar no tiene ningún valor comparado con el precio que Cristo
pagó por nosotros en la cruz del Calvario, el mayor precio, la mayor ofrenda que hizo por nosotros. Vamos a ir de inmediato a la oración y luego a la lectura bíblica y el mensaje. Hoy tuvimos un problema de técnico y no tenemos las diapositivas delante de ustedes, no tenemos ninguna lámina, aunque temprano se proyectó cuál sería el tema en esta tarde o en esta noche. El tema, y ya lo voy a estar leyendo, el tema y el título y el pasaje bíblico no lo voy a poder proyectar, lo voy a tener que leer directamente para usted aquí. Pero primero y antes que cualquier otra cosa, vamos a ir a la oración. Necesitamos el respaldo definitivamente de Dios para todo intento, toda obra, porque separados de Él, dijo Jesús, nada podemos hacer. Te invito a hacer la oración, inclinar tu rostro donde quiera te encuentres y voy a orar por cualquier situación. Voy a aprovechar este tiempo para pedir por cualquier necesidad, cualquier enfermedad, alguien está pasando por algún problema, alguna dolencia de orden físico, de orden emocional, voy a pedir. Por alguna situación de orden económico, falta de trabajo, con esta situación de la pandemia ha habido gente que ha sido sacada de sus empleos y algunos les han reducido inclusive los salarios. Y todo esto está afectando a la economía del hogar. Y quiero orar también para que el Señor sea creyendo, que Él suple toda necesidad. Orar también por los matrimonios, la vida de los jóvenes a nuestro alrededor. Todo aquello necesita ser puesto delante del trono del Señor. Oremos pues. Padre, gracias que estás en los cielos, Señor, y en todo lugar. Te damos gracias porque eres fiel y eres poderoso. Y tu palabra dice que tú estás atento, tus oídos están atentos a la oración de tus hijos, de tu pueblo. Aquí nosotros nos inclinamos y nos humillamos, Señor, delante de ti. Inclinamos nuestros rostros, doblamos nuestra cerviz y nos humillamos, como dice tu palabra, bajo la poderosa mano tuya. Bajo tu poderosa mano, porque tú has prometido que tú nos exaltarás cuando fuere tiempo, Señor. Queremos darte gracias por la bendición que nos das de tener vida, poder llegar casi al final de este día, viernes 29 de mayo. Señor, gracias porque nos has sostenido, nos has fortalecido, nos has guiado, nos has protegido de todo mal. Gracias, Señor, por las vidas de nuestros hermanos, de nuestros oyentes, videntes, seguidores de esta transmisión, Señor, de semana a semana. Los que están en Ecuador y los que están fuera del país, los que están en este país, en Canadá o en Europa. Oramos por ellos, por cualquier situación que estén ellos atravesando, alguna pérdida material, alguna pérdida humana, alguna partida de un ser querido. Señor, falta de empleo o escasez en los recursos económicos, Señor. Solo tú lo sabes, Padre. Cualquier situación de orden sentimental, de orden emocional, tú tienes poder, Señor, para sanar toda dolencia y toda enfermedad. Tú, por la obra de Cristo en la cruz, Señor, tú puedes volver cualquier relación que se ha lastimado, cualquier relación interpersonal que se haya afectado, Señor. Tú tienes el poder para llevarnos a la reconciliación y ponernos en paz. Inclusive dice tu palabra, aún con nuestros enemigos. Señor, creemos que tú eres fiel y misericordioso y que tú quieres, tus deseos, tus pensamientos es el bien, el bienestar completo de nuestra vida. Señor, primero tratas con nuestro ser interior, con nuestra alma, pero tú provees para las necesidades del cuerpo, Señor, del vestido, del sustento. Tú eres fiel, Señor. Por eso podemos alabarte, podemos glorificarte en esta tarde, en esta noche, Señor, aquí en esta sala. Quiero, Señor, unirme a mis hermanos para en una sola voz, Señor, en un mismo sentir, ponernos de acuerdo, Señor, para glorificar tu bello nombre y darte gracias porque eres bueno. Darte a ti la adoración. A ti pertenece la excelencia y el poder. En el nombre bendito de Cristo, nuestro Salvador, te damos las gracias. Amén. Vamos a estar tratando de inmediato el tema de esta tarde o noche ya. Aquí es gracia en persecución. Le hemos titulado a enseñanza, mensaje de esta noche. Y vamos a tratar de ir un poco rápido. Gracia en persecución. Un poquito quizás llamativo el título, y lo voy a estar explicando de dónde surge ese pensamiento. Pero vamos a estar hablando sobre el tema dos actitudes opuestas que hacen la diferencia para alcanzar las bendiciones del Señor. Vamos a estar hablando justamente a la luz de la palabra de dos actitudes opuestas que hacen la diferencia para alcanzar las bendiciones del Señor. Y voy a irme rápidamente a la lectura de la Biblia. En Primera de Pedro, estamos cerrando en el capítulo 5. El pasaje es un poco extenso, obviamente. Solamente he escogido 2 versículos para tratar de simplificar, aunque hablaré un poquito al inicio acerca del contexto para que podamos tener una idea más clara. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, los versículos 5 y 6, solo 2 versículos de la bendita palabra de Dios en esta oportunidad. Dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros,
revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, mas da gracia, pero da gracia a los humildes. Esta es la bendita palabra del Señor. Y vamos a estar compartiendo entonces sobre el título Gracia en persecución, dos actitudes opuestas que hacen la diferencia para alcanzar las bendiciones del Señor. Y estaba pensando en este mensaje, justamente habla el pasaje acerca, el contexto, como les dije hace un momento, acerca de la humildad. Primero, en la primera parte de este capítulo 5, está refiriéndose a los ancianos que gobiernan la iglesia, los líderes que podríamos nosotros considerar con ese término también. Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está dirigiendo un consejo acerca de la manera como los líderes, ancianos, presbíteros, obispos, diferentes términos, se podrían considerar, cómo deben de ellos gobernar la iglesia del Señor. Y una de las actitudes que debe de tener un anciano, un líder de una iglesia, obviamente es el carácter en lo que respecta a la humildad. Basándose en eso, en el servicio desinteresado y la entrega que debe tener un verdadero servidor del Señor, luego sigue desplayándose Pedro con la ayuda del Espíritu Santo y habla ahora acerca a los jóvenes también, y termina diciendo que esa actitud de sumisión debe estar en todos ellos. Cuando entra en el tema de la sumisión, pasa directamente a hablar acerca de la humildad, porque la humildad se necesita para poder entender cómo podemos sujetarnos o someternos los unos a los otros. Entonces vamos a estar hablando una palabra clave en esta noche, es la humildad. Vamos a estar hablando acerca de la humildad, pero vamos a estar tocando una actitud opuesta a ella inmediatamente. A la luz de esto vamos a hablar acerca de, viene un pensamiento a mi mente, viene un pensamiento mientras estaba haciendo una lectura, y de este pensamiento surge esta idea. Dice así: la gracia que colma de bendiciones es como una luz que huye del altivo que la persigue y que persigue al humilde que se considera indigno de ella. Este pensamiento, dado por un comentarista bíblico, considera la gracia como una luz que huye del altivo que la persigue. Pero más bien esta gracia, que es considerada como una luz, persigue al humilde que se siente o se considera indigno de ella. Dicho de otra manera, la bendición podría ser esquiva para el altivo o el orgulloso. Y más bien, el que es humilde, que probablemente no persigue con su humildad ningún beneficio personal, más bien la bendición de Dios a través de esa gracia pueda concedérsele. Y cuando ven este pensamiento de este comentarista a mi mente, pensé inmediatamente en un personaje bíblico. Podría mencionar a varios personajes bíblicos que se caracterizaron por tener esta actitud de humildad en sus vidas. Pero no solamente, no voy a mencionar a varios, voy a mencionar solamente a uno. Se trata de José. Pensemos un momento en este personaje bíblico, José, el hijo menor de Jacob. Algunos que me están escuchando ya quizás recuerden a este personaje bíblico. Estaba criándose con su padre y con sus hermanos. Y dice la Biblia de alguna manera que él era el preferido, el menor de todos, era el conchito de Jacob. Y tenía todo, o gozaba de todo su amor, de todo el respaldo de Jacob, su padre. Esto originó un sentimiento de envidia de entre sus hermanos y procuraron hacerle daño y terminaron haciéndoselo. Lo vendieron, fingieron haberlo matado, pero lo vendieron a una caravana de comerciantes que iba para Egipto. Para hacerles la historia corta, José terminó siendo esclavo en Egipto, en una tierra extranjera. José, el hijo de Jacob. Pero dice la Biblia que fue a dar a la casa de un capataz de la guardia egipcia llamado Potifar. Este lo puso como un esclavo dentro de su casa. Pero al ver el buen desenvolvimiento de este José, la responsabilidad que tuvo para gobernar y administrar todo lo que se le puso en sus manos, Potifar lo puso como segundo dentro de su casa. Es decir, solo Potifar era el amo, pero cuando él estaba ausente, José se encargaba de lidiar con todos los asuntos del hogar, de todas sus propiedades,
Fue ascendiendo José, pero luego de repente surgió otro percance en su vida y fue encarcelado. Fue encarcelado, pero luego el Señor lo usó para revelar a través de sueños la hambruna o la sequía que iba a producir una gran hambruna en Egipto. Y fue ascendido inesperadamente este hombre que había pasado por diferentes situaciones, joven como fue para Egipto, sin embargo se mantuvo con un corazón humilde, muy noble, y Dios lo fue favoreciendo y lo fue exaltando, podríamos decir. Tanto hacia el clímax llega cuando la hambruna que se desató en esa parte del mundo alcanzó al territorio de Israel. Es decir, que su padre Jacob, quien creía que su hijo menor había fallecido, y sus hijos que estaban allá tuvieron que emigrar, porque en Egipto, en base a la sabiduría que Dios dio a José, habían reservado alimentos, habían guardado alimentos para el tiempo de la hambruna. Justamente sus hermanos y sus padres tuvieron que emigrar a Egipto, y nada más ni nada menos que se encuentran con su hermano José, que había sido en cierta medida ascendido o coronado a segundo solamente después de la posición del rey. Podríamos decir como un virrey en territorio egipcio. En lugar de cobrarles con venganza a sus hermanos por esa infamia de haberlo vendido y haber dicho a su padre que su hermano había sido despedazado por las fieras, en lugar de tomar una actitud vengativa, más bien José terminó perdonando a sus hermanos y aceptando a toda su familia que venía huyendo de una hambruna también en territorio de Israel. Entiendo que este personaje llamado José se ajusta perfectamente al pensamiento que les compartí sobre este comentarista que dijo que la gracia es como una luz que huye del altivo que persigue esa luz. Pero más bien esta luz persigue al humilde que se considera a sí mismo indigno de ella. Dicho de otra manera, la bendición del Señor está con el humilde de corazón. Y yo quiero compartir justamente en base al pasaje bíblico donde surge esta enseñanza, porque dice la Escritura, revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y esta es una lección importante que creo que nos hace bien a todos volverla a asimilar, volverla a tomar y poder examinarnos a la luz de la Escritura, cuál esté siendo nuestra actitud y que logremos con la ayuda del Señor hacer los ajustes pertinentes en nuestra vida. Vamos a ir al punto número 1. El creyente está llamado a revestirse de humildad, lo dice la Escritura. El creyente está llamado a revestirse de humildad. Y esa palabra revestirse de humildad, que está tomada del texto bíblico, en el original significa envolverse. La palabra ceñirse, en lo que respecta como ceñirse una ropa, un vestido. Lo que está diciéndonos aquí la palabra bendita del Señor es que una característica, una actitud correcta de todo creyente es estar vestido o ceñido o envuelto de humildad. ¿Por qué? Y esto, cuando el apóstol Pedro habla acerca de este concepto de la humildad, en este sentido como una actitud que debe envolver a todo creyente, a todo cristiano, dice el comentarista que lo que Pedro tiene en mente en ese momento es la imagen cuando vio a su maestro en Juan capítulo 13, cuando él le lavó los pies a sus discípulos y se ciñó una toalla. Se puso de una manera como un delantal para poder servir a sus hermanos menores. El Cristo de la gloria se humilló para servir a sus discípulos. Y aquí, entonces, esta imagen quedaría muy grabada, impregnada en la mente de Pedro, al ver una escena así, a tal punto que él dijo, Pedro, tomando una actitud orgullosa y prepotente, dijo, no quiero que tú me laves los pies, no, eso no lo vas a hacer jamás. El Señor Jesús tuvo que decirle, si no te lavo, si no te sirvo de esta manera, no tendrás parte conmigo en el reino. Y entonces Pedro cambió de parecer. Pero esta imagen estaría grabada en la mente y en el corazón de Pedro, esa imagen de ver, porque es cuando un esclavo se ceñía su delantal para servir a su amo. Y lo que está diciendo la bendita palabra de Dios es revestidos o ceñidos con esa misma humildad, dispuestos a servir por causa del Señor Jesucristo. Se requiere tener una correcta
una correcta medida de lo que somos. Dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo 3, que nadie tenga un concepto más allá de sí mismo que el que debe tenerlo, sino que piense de sí con cordura. Y yo me quiero detener aquí porque en nuestra naturaleza humana muchas veces tendemos a hacer comparaciones. Quizás nos sentimos superiores a otros más pequeños, pero a veces cuando nos medimos con otros, muchos otros estarán midiéndonos también a nosotros. Y en el plano humano, lastimosamente, hacemos diferencias. Pero la Escritura dice en Romanos 12:3 que tenemos que tener un pensamiento correcto de lo que en realidad somos. No ir más allá, ni tener un pensamiento de sobresalir, ni tampoco un pensamiento de decir, soy lo más miserable de este mundo. Tenemos que tener un pensamiento equilibrado de lo que realmente somos. Y lo que somos es por lo que Dios nos ha permitido ser para su gloria. Se requiere tener una correcta medida de lo que somos. Romanos 12:3. Existió un cantante de un grupo de rock and roll, música rock, llamado Scott Weiland. Este hombre fue preso por posesión de drogas en los Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos. Y este hombre no cesaba de hablar acerca de la humildad mientras estuvo preso. Este hombre decía, Scott Weiland decía, no es pensar menos en mí, dice, es pensar menos de mí. Una gran diferencia. Muchas de mis maneras de pensar me han hecho daño, decía Scott. Mi terquedad, orgullo y arrogancia. Lo difícil es que estos defectos de carácter se volvieron valores en mi negocio, en el mundo del rock and roll. Así se expresó Scott Weiland, famoso cantante de un grupo de rock aquí en los Estados Unidos. Pudo recapacitar que no se trata de pensar tanto en él mismo, sino pensar menos de uno mismo. Es decir, tener una actitud más humilde que se debe tener para considerar justamente a los demás, para darles a las personas, a los demás, el mismo valor que nosotros tenemos. Pues Dios da gracia a los humildes. Y cuando la Escritura dice dar gracia a los humildes, está refiriéndose a un sinnúmero de bendiciones que vienen de parte de Dios con su favor para aquellos que son humildes. Por ejemplo, la gracia que sostiene al creyente en su vida cristiana y servicio. El humilde va a poder gozar de esa bendición, de esa gracia que lo sostiene en su vida cristiana y en el servicio cristiano. Es una clave que podemos nosotros como creyentes y como servidores muy bien adoptar, tomar con nosotros. Una clave y hasta una llave de la felicidad y la bendición y la prosperidad para el creyente es la humildad, porque con la humildad viene la gracia del Señor. Él da gracia a los humildes, esa gracia que se transforma, podríamos decir, en sostenimiento para la vida cristiana. Pero no solamente eso, sino que la misma gracia provee los recursos para el creyente. Entendemos que a través de la gracia nos vienen esos recursos para la santificación, para la vida santa. Esa vida de santidad que hace posible la bendición y la prosperidad del creyente, el avance, el desarrollo, el crecimiento. Podríamos decir que el orgulloso, el altivo, se estanca en la vida espiritual. O muchas veces termina desviándose a causa de su terquedad. Pero el que es humilde y que a su tiempo reconoce su falta y reconoce sus debilidades y sus imperfecciones en su carácter, como este Scott Weiland que mencioné, puede superarla con la ayuda del Señor y avanzar en su desarrollo cristiano. Porque la gracia mismo es la que provee esos recursos para la santificación. Pero no queda allí. La gracia también trae consuelo en los conflictos y en las aflicciones. Recuerda ese pasaje, creo que está en primera de Corintios capítulo 12, o en segunda de los Corintios capítulo 12,
Pablo estaba batallando con una enfermedad, según se creía, de sus vistas. Y aquel que había sido instrumento para sanidad de muchos otros estaba afectado por esa enfermedad y había orado al Señor muchas veces para que el Señor le quitase esa enfermedad. Estaba lleno de debilidad el apóstol Pablo por medio de esa enfermedad que afectaba su cuerpo severamente. El Señor le habló y le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo pudo entender que esa gracia, a pesar de la debilidad por la que atravesaba, lo hacía fuerte y le daba consuelo en medio de las aflicciones. Esa gracia está a favor o viene en pos de los que son humildes. Por eso pusimos el título gracia en persecución, porque la gracia, que es como esa luz que persigue al que es humilde, que no cree que lo merece nada, cree que no merece nada, sino que simplemente recibe todo por la gracia del Señor. Por otro lado, ya que hemos hablado de la gracia y hemos hablado de la humildad por sobre todo, porque Dios da gracia a los humildes, vamos a ir a esa otra actitud que es opuesta. Justamente vamos a estar hablando, dice la Escritura, porque Dios resiste a los soberbios. Y cuando hablamos de la palabra soberbios, ese calificativo soberbios, podríamos hablar acerca de orgullosos, arrogantes, y podríamos encontrarles algunos sinónimos a esa misma palabra. Justamente nos queremos referir a eso en este segundo punto. Dios se opone resistencia al soberbio, a lo arrogante, al orgulloso. Y cuando dice la Escritura que Dios resiste al soberbio o al orgulloso, está diciendo que el Señor se pone en frente de batalla delante del orgulloso. Es decir, que le hace resistencia como un soldado que se para detenerlo y hacerle frente. Es indiscutible que nadie podría luchar con Dios y salir ganando en esa batalla. Lo que quiere decir el pasaje es que Dios se va a parar y se va a oponer de tal manera contra el orgulloso, contra el insolente, contra el arrogante, que no lo va a dejar seguir adelante en sus empresas o en sus intentos, porque sin Dios todo le va a salir mal. Y hay un ejemplo en la Biblia de los muchos que tenemos también. Por ejemplo, el caso del rey Nabucodonosor. Actuó con arrogancia en cierto periodo de su vida. Sí, aquel rey de Babilonia, famoso, Nabucodonosor. Lo mencioné alguna vez, el de la ciudad de los jardines colgantes, dentro de las 7, considerada una de las 7 maravillas del mundo. Ese rey que llegó a su apogeo y que reinó por mucho tiempo en esos territorios y creyó que había surgido por la fuerza de su poder. Estaba tan enorgullecido de lo que había logrado, él pensó que había sido solamente el esfuerzo propio o personal, hasta que le llegó una voz desde el cielo y le dijo que le habían cortado el reino. Para no alargarles la historia, finalmente Nabucodonosor tuvo que reconocer que era el cielo que gobierna. Es decir, que nada de lo que había logrado había sido por mérito personal, sino que era el cielo el que lo había, es decir, Dios desde el cielo, el que le había dado la oportunidad de lograr todo lo que había logrado o alcanzarlo. Había sido simplemente por la gracia de Dios que tuvo que reconocer. Y ahí tenemos, por ejemplo, los que se oponen, los que resisten a Dios. Dios se pone delante de ellos para hacerles frente, para resistirlos, y no los va a dejar progresar en su intento. Eso le sucedió a Nabucodonosor, pero le sucedió también a Saúl, al rey Saúl, el primer rey Saúl también, cuando recibió la palabra del Señor, no la obedeció a cabalidad y el Señor se le puso enfrente, lo resistió hasta tal punto que lo separó como rey, fue depuesto como rey, tuvo que abandonar el reinado. Dios lo sacó literalmente del reinado, porque Dios lo resistió, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. La altanería ni la arrogancia vienen bien con Dios o valen para Dios. En conclusión, sencillamente, la altanería ni la arrogancia, y lo dice el Salmo 18:27, que Dios
Escucha al humilde, pero mira de lejos al altivo. Escucha al humilde, atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Jehová atiende más al que está, al humilde, lo atiende, pero mira de lejos al altivo, dice el Salmo 138:6 más exactamente. Mira de lejos al altivo el Señor Jehová. Y dice también que en el día del Señor, está profetizado, vendrá el Señor, en el día de Jehová, Él vendrá contra el soberbio y contra el altivo. Es decir, que habrá juicio contra todo aquel que ha sido arrogante, contra aquel que ha sido altivo. Vendrá un juicio. El día de Jehová, Dios se encargará de lidiar, de tratar con todos aquellos que mantuvieron una actitud orgullosa, arrogante delante de Él y no doblaron su cerviz, no se humillaron para reconocer que Él es Dios y que Él es el Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Tenemos dos actitudes distintas, opuestas. La una, la humildad, conduce a la bendición. La otra, desagradable, acarrea muchas consecuencias lamentables, porque el orgullo, la altivez, después de ella viene la caída. Muchas veces para no poderse levantar. Pero más bien la Escritura tiene promesas para el humilde. Dice la palabra que el humilde será exaltado. Le da gracia al Señor y exalta al humilde. Mas mira de lejos al altivo. Tenemos que meditar en esta enseñanza de esta noche. Y de alguna manera, ninguno de nosotros estamos libres en algún momento de permitir a nuestra carne que comience a levantarse y a exhibir o a demostrar una actitud incorrecta de orgullo, de arrogancia, de prepotencia, de soberbia, de altivez, o cualquier otro sinónimo como este. Ninguno de nosotros estamos libres. Hace unas semanas atrás tuve que compartir un mensaje acerca de aquella mujer que fue llevada ante la presencia de Jesús. Había sido hallada en el lecho mismo del adulterio, en el propio lecho del adulterio, y según la ley de Moisés, toda mujer adúltera o todo adúltero debería ser lapidado, es decir, apedreado. Y los religiosos le llevaron a Jesús, a esa mujer, y le preguntaron qué decía el maestro sobre este caso, buscando tentarle al maestro para ver cómo actuaba, cómo respondía. Jesús, con la sabiduría que le caracteriza, dijo: aquel que esté libre de pecado sea el primero en echar la piedra contra ella. Ustedes probablemente conocen el final de la historia bíblica. Nadie fue capaz, ninguno de los que estaban allí fue capaz de echar la piedra a la mujer, porque entendían que su conciencia los acusaba y que no estaban libres de pecado. Reconocían que habían fallado también. Yo creo que todos nosotros hemos fallado de una u otra manera. Muchas veces al tratar de compararnos con otros, o tratar quizás de señalar las debilidades de otros, quizás queriendo sobresalir, quizás queriendo lucir como mejores. Muchas veces algún logro personal, alguna forma de vida distinta, algún medio económico quizás mejor que otros. Muchas veces podría hacernos pensar equivocadamente que somos mejores que alguien más o que somos superiores a otros, y pueden hacer en nosotros esta actitud de orgullo, de arrogancia, que muchas veces hace minimizar a otros, denigra o trata o hace favoritismos, hace acepción de personas. Yo quiero hacer un llamado hoy a que tú y yo nos podamos examinar, y cada vez que leemos la Escritura o la escuchamos como hoy o la meditamos,
Tenemos una oportunidad que Dios nos da de poder reconocer nuestra condición y, como dije hace un momento, poder hacer los ajustes en nuestras vidas. Y yo mismo, el que les hablo, necesito hacer este ajuste porque cuando leía y estaba estudiando este pasaje de la Escritura, la palabra estaba golpeando a mi vida y reconocía que yo también he fallado. Que he fallado al Señor en esta área. Que muchas veces nuestro corazón perverso y engañoso quiere hacernos creer de que somos superiores a los demás. Muchas veces nos llenamos de arrogancia y de prepotencia que nos impide que el Espíritu Santo pueda fluir con libertad en nosotros. Porque tenemos ese pecado sin confesar allí. La gran diferencia entre Saúl y David es que cuando David fue confrontado con su pecado por el profeta Natán, David pudo reconocer que había pecado. Es decir, que David se humilló. Una de las características, de las actitudes de David, sobresalientes podríamos decir, es que era un hombre humilde. Cometió errores, sí. Cometió faltas, sí. Pero en el momento adecuado, oportuno, supo reconocerlas con humildad. Dice la Escritura en el versículo 7, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. A continuación de lo que leí al comienzo. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos muestre. Y eso es un tiempo aquí de autoexamen. Yo me descubro delante de Dios y no me avergüenzo, podría decir, de reconocer que soy culpable también, de haber dado lugar a que mi corazón muchas veces se incline hacia el orgullo, hacia la vanagloria. La carne no espera de mucho para levantarse y creer que sabemos algo o que podemos hacer algo mejor que los demás, o que tenemos algún medio económico mejor, o tenemos un estilo de vida mejor o distinto de otros. Muchas veces nuestra carne, insisto, nuestra humanidad, inclinada hacia el mal y al pecado, muchas veces nos quiere hacer pensar de que necesitamos atención, de que necesitamos que se nos reconozca con aplausos nuestras obras, nuestros aciertos. Pero a veces no somos tan fáciles para digerir nuestros errores y admitirlos en el momento oportuno. Necesitamos revestirnos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo me arrepiento de haber pecado, pero qué bueno que puedo contar, y puedes contar tú también, mi hermano y mi amigo, con la gracia del Señor. Esa gracia que nos acompaña y que nos sostiene en nuestra vida cristiana. Por esa gracia, hoy estamos todavía de pie, estamos firmes por la gracia del Señor Jesucristo. Y esta misma gracia es la que nos conduce, nos guía al arrepentimiento en esta noche, en esta hora. Dos actitudes opuestas. La primera, la humildad. Hacia ella está destinada, hacia los humildes, está destinada la gracia para bendición. La otra, no anhelada, no querida, peligrosa, dañina, la arrogancia, el orgullo, la altivez, puede llevar a tristes o a dolorosas consecuencias, caídas a veces sin poder levantar, hogares o matrimonios destruidos por no querer dar marcha atrás, por tratar de mantenerse muchas veces en la palabra, en lo que uno ha dicho, así como he dicho, así se va a hacer, aunque esa decisión pueda llevar al fracaso. En el ámbito de los negocios, por la incapacidad a veces de escuchar una crítica que podría ser constructiva de la manera de hacer los negocios, de hacer los trabajos, no querer escuchar a nadie más, pensar que uno tiene siempre la mejor decisión, no tener humildad para aceptar cuando nos estamos equivocando. Y quiero nuevamente ponerme el dedo delante de mí, porque muchas veces me he equivocado. Y me he equivocado en el plano como hijo, como esposo, como padre,
como hermano en la fe, como pastor, como trabajador, en todas las áreas donde, como cualquiera de nosotros, nos desenvolvemos, reconozco que he fallado y necesito la gracia del Señor. Y por eso en esta noche me humillo delante del Señor, reconozco que necesito de su ayuda y que necesito hacer ajustes en mi vida y desarrollar una actitud de humildad, reconocer que nada soy, que no tengo nada de superior con nada, que soy un ser humano con debilidades y también quizás con algún don que Dios ha entregado como a cualquiera de nosotros. Todos tenemos dones, talentos, pero también tenemos debilidades. Todos tenemos algo. Pero ahí estamos con el Señor luchando. Y Dios nos levanta hoy y nos dice, la gracia del Señor está contigo y nos ayuda a vencer. Quiero pedirte ahora mismo que vayamos a oración. Y es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar, ya que para eso fue enviado a la partida de Cristo, para guiarnos a toda verdad y para enseñarnos. Y es el Espíritu Santo el que nos habla a través de su palabra. Es su espíritu, porque Jesús dijo que las palabras que Él nos ha dado son espíritu y son verdad. Y el Espíritu Santo es el que va justamente obrando estos ajustes, estos cambios. Nos redarguye, nos muestra nuestras faltas, nuestras áreas que necesitan ser pulidas. Pero no solamente nos deja ahí señalando nuestros errores, sino que va con nosotros, porque es el Paracleto, que nos va, nuestro consejero, nuestro consolador, que va con nosotros para fortalecernos en medio de las debilidades. Si nosotros nos humillamos, Él vendrá a nuestro auxilio. Al orgulloso y al arrogante, Dios lo resiste. Al humilde, Él lo atiende. Y yo quiero reconocer hoy mis faltas. Quiero tomar esta actitud y estar en guardia, estar velando cuando se presente una ocasión que mi carne quiera dictar algo en contra de alguien o hacerme creer que tengo superioridad. Le voy a decir a mi carne, el único grande aquí se llama Jesucristo. Solamente somos en tus manos, Señor, instrumentos para tu gloria. Mi hermano y mi amigo, yo te invito a adoptar también este camino de la humildad que trae tantos buenos beneficios y tantas bendiciones a la vida del ser humano en forma general. El creyente, para nosotros, Él demanda más altos estándares por el precio que pagó Cristo por nosotros en la cruz. Queremos mantenernos humildes porque Él da más gracia. Él da gracia a los humildes. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Nos has permitido compartir tu palabra, gracia en persecución. Dos actitudes opuestas que hacen la diferencia para alcanzar las bendiciones del Señor. Y nos queremos quedar, Señor, con la primera, la humildad. Porque tú resistes al soberbio, pero das gracia a los humildes, Señor. Gracias porque tu gracia hoy y hasta hoy nos sostiene, Señor, en este caminar. Tú has provisto esta gracia para nuestra vida cristiana y nuestro servicio. Y nosotros queremos echar mano, Señor. Pero la clave con la que vamos a poder acceder a ella es si nos humillamos bajo tu poderosa mano, porque tú has prometido exaltarnos cuando fuere tiempo. Yo te doy gracias por mis hermanos y amigos, Señor, que nos escuchan. Señor, que podamos también, y que puedan ellos, al igual que yo, mantenernos velando para mantener a sí mismo una actitud correcta, Señor, en esta vida. Sin considerarnos superiores a nadie, sino teniendo un concepto correcto, equilibrado. Pensar de cada uno de nosotros con cordura, en la medida correcta de la fe.
Gracias, Señor, porque nos enseñas y nos corriges, porque no nos dejas abandonados, sino que nos llevas, por lo contrario, nos llevas de tu mano, Señor, y nos guías a sendas de justicia por amor a tu bello nombre. Gracias por mis hermanos y amigos que están al otro lado de esta transmisión. Asimismo te pido que sea tu Espíritu Santo guiándolos a ellos, a tomar determinaciones, Señor, y a mantenernos en constante, Señor, guardia, velando, Señor, nuestras actitudes. Muchas veces nuestro corazón se inclina hacia el mal, pero queremos, Señor, ser agradables a ti en todo nuestro accionar, en toda nuestra vida. Gracias porque eres fiel, Señor. En el nombre poderoso y bendito de Cristo, clamamos a la sangre preciosa del Cordero. Te pedimos perdón por toda actitud equivocada, por todo orgullo que hemos alojado, toda arrogancia, toda altivez, toda soberbia, Señor. En nuestras relaciones interpersonales muchas veces no hemos admitido consejo, no hemos admitido ayuda u otra opinión. Muchas veces hemos querido morir, como se dice, con nuestro propio dicho. Pero hoy, Señor, desde hoy queremos tomar esa actitud, Señor, con mayor humildad. Queremos ser humildes para ti, Señor. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gracias porque eres fiel, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos y mis amigos, ha sido un gusto haber compartido con ustedes. El domingo, si Dios lo permite, estaremos en el mensaje del mediodía. Dios mediante estaremos hablando, porque es día de Pentecostés o domingo de Pentecostés. En las asambleas de Dios se celebra a nivel mundial el último domingo del mes de mayo, y probablemente estoy llevando un mensaje concerniente a ello o relacionado con el día de Pentecostés. Indiscutiblemente la persona o el personaje o la persona central será el Espíritu Santo, o es el Espíritu Santo. Así que les pido de favor que se mantengan en sintonía. Esperamos tenerlo con nosotros el día domingo, mediodía. Estaremos Dios mediante con el sistema rehabilitado de nuestra computadora laptop, que por alguna razón el sistema no salió y tuvimos que transmitir directamente desde el teléfono. Les recuerdo que solamente de aquí en adelante y lo que corresponde a junio en adelante, si Dios lo permite y si Cristo no ha venido, seguiremos saliendo solamente los domingos. Gracias por toda su atención. Dios los bendiga ricamente. Su servidor, y les envía mi esposa Jacqueline un saludo también. Ella está tras bastidores, pero siempre estamos aquí unidos, trabajando para la causa del Señor, por la causa de Cristo, y realmente nos alegramos de contar con su asistencia, sintonía. Dios me lo bendiga poderosamente. Su servidor, Pastor Harry. Dios lo guarde.